Bienvenidos a otro episodio de Bet on You Endurance Podcast. Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias. Otro lunes acompañándoles, así que feliz como siempre. Hoy estamos con todo un montaje técnico diferente a lo que solemos hacer normalmente. Cuando hacíamos solo los podcasts en audio, esto no lo veían, obviamente, porque todo esto estaba detrás de cámaras. Pero ahora, al estar grabándolo también en video, tenemos acá a Carl con nosotros conectado, que ya lo voy a presentar, es nuestro invitado el día de hoy. Hoy vamos a hablar un tema bastante chévere, que es un tema que nos pidieron justamente en una encuesta que hicimos en el Spotify, donde hablamos de este tema de, oigan, a ver, ¿qué les gustaría que comentemos, que estuvimos hablando un poco más? Y claro, nos dijeron, oye, sería bacán que hablen con un súper chévere y ultra deportista y hablen un poco acerca de organización y un poco de balance y no sé qué. Entonces dije, ok, me parece que cuando... Les gusta bastante el tema del balance a nuestros oyentes. Totalmente. Todo el tiempo nos están pidiendo de la parte de balance. Y cuando justamente hablamos con Pablo de que, mira, hay la posibilidad de que esté Carl con nosotros, dije, acá fue. Por este lado va. ¿Quién es Karel Gloff? Bueno, muchos lo conocen y saben obviamente quién es. Karl es suizo-ecuatoriano. Más ecuatoriano que suizo, porque las veces que he hablado con él sé que es más ecuatoriano que suizo. Es montañista, es ciclista, es guía de montaña. Es reconocido principalmente por sus ascensos de velocidad o speed climbing, que vamos a hablar un poquito más acerca de qué se trata, en montañas. Y también ha incluido las 7 cumbres en sus diferentes hazañas. Pero una de las que más me gustó a mí fue que en diciembre del 2012 logró subir y bajar en solo 1 hora 37 minutos la cumbre del Cotopaxi, lo que lo hizo poseedor ahora del récord. La carrera de Karl Egloff está centrada en el tema de montañismo, marcada por obviamente todos los logros que les comentamos, y además de su carrera deportiva, Karl gestiona su propia empresa, administrando el tema de excursiones y introduciendo a gente a la montaña. Karl, ¿cómo estás? Bienvenido a Bet on You Endurance Podcast. ¿Cómo estás? Hola Pablo, qué gusto y qué honor. Gracias por tenerme aquí. Siempre es un placer, siempre les he seguido en redes lo que hacen y es impresionante lo que han alcanzado en tan corto tiempo, pues han posicionado mucho y gracias a todo esto es por la sabiduría que ponen en todo lo que hacen. Hay mucho know-how en lo que hacen y se notan los resultados, así que les aplaudo fuertemente por lo que han venido haciendo. Gracias, Landro, por la introducción. Sí, yo creo que empezaríamos diciendo Karl es un padre de 2 hijos y de ahí empezamos con el deportivo. Ahí empieza todo. Ahí arranca, obviamente con la familia, eso es indispensable. Y justamente vamos a hablar un poco, hablando de todo este tema de balance. Pero espérate, entramos después para allá. Ahorita le vamos a hacer unas preguntas un poco específicas de que, inclusive hasta que les expliques a quienes nos escuchan, qué es speed climbing y por qué el speed climbing. ¿Por qué además escogiste medio en una etapa tardía de tu carrera, sabiendo que además tienes un trabajo, entre comillas, llamemos, relacionado a la montaña? Entonces, cuéntanos un poco esa conexión. Pues la respuesta es muy graciosa, porque no tenía idea que existía este deporte. Vivimos en una cultura contaminada de fútbol. Y pues lamentablemente yo no sabía que existía gente que subía corriendo las montañas. Yo creo que si habría nacido ahora en esta época habría sido tal vez más fácil encontrar esto más temprano, pero en mi caso fue después de pasar a casi 8 años como ciclista profesional de mountain bike, en donde yo descubro que hay gente y expositores que corren realmente a todo pulmón en las montañas, y ahí es donde me empiezo a volcar en el YouTube y veo estas personas que suben el Mont Blanc, que suben esto corriendo, y dije, wow. Y claro, como yo venía con un background de montañista desde chiquito, gracias a mi padre, que empecé a guiar desde muy temprana edad, pues me fascinó. Dije, Dios mío, ¿cómo es esto de que corren sin cuerdas, sin arnés, sin casco y hacen esto tan increíble que es sentirse tan libre en la montaña? Claro que es un deporte muy peligroso, en donde realmente tienes que invertir mucho tiempo en la parte técnica de la montaña, y esa parte yo ya la venía haciendo toda la vida. Entonces más bien lo mío era concentrarme en lo atlético, así que me llamó mucho la atención y encontré esta pasión muy rápidamente, la verdad. Oye, Karl, ¿y en qué momento, digamos, mezclaste el tema de tu pasión con la parte empresarial, con la parte, digamos, laboral? O sea, ¿cuándo vino ese mix? Pues justamente por
porque no conocía este deporte, yo empecé a guiar mucho desde muy temprana edad y ya más grande empecé a guiar expediciones, empecé a guiar tours que duraban 3, 4 semanas. Y claro, en los días libres, cuando mis clientes necesitaban descansar, el Carl tenía que hacer algo, entonces yo iba a correr en los cerros, iba de aquí a allá a tocar la piedra lo más rápido posible. Entonces a mí como que eso siempre lo tuve en la sangre de sentirme libre. Igual incluso mi padre cuando me dejaba a veces en los refugios de chiquito, a diferencia de un padre que normalmente decía, ¿qué me hago con mi hijo el fin de semana? ¿Le voy a encargar en una guardería o le voy a dejar a la abuela? Mi papá me llevaba a los refugios a veces y me decía, hijo, espérame, voy a subir y bajar la montaña con clientes, quédate aquí. Y el quédate aquí funciona tal vez una vez, 2 veces, y luego cuando mi papá se iba, yo me iba desesperadamente a hacer algo, ir a buscar algún animal, a lanzar piedritas, a tocar el glaciar, lo que sea. Entonces siempre me llamó mucho la atención la velocidad, la autonomía y sobre todo esa soledad en la montaña. Entonces yo creo que por ahí empezó todo esto y se reforzó un día en donde justo mencionaste en la introducción, el 12 de diciembre del 2012, cuando me invitan a correr a la cumbre del Cotopaxi, y ahí es cuando descubro que primero había un récord, 2, que fui más rápido que el récord y puedo hacerlo, y 3, en donde me doy cuenta de que, a ver, Carl, puedes ir a hacer algo súper grande afuera, no te quedes solo con los glaciares ecuatorianos, dedícate a esto, y ahí es cuando dejo definitivamente la bici colgada y digo, a ver, Carl, ahora sí. Y para todo esto yo siempre manejé la agencia como un plan A, porque al no ser futbolista siempre estuvo claro que no puedo volcarme al 100% al deporte sin tener una garantía mensual, un ingreso mensual. Entonces yo nunca dejé de trabajar en la agencia, nunca dejé de enfocarme en la agencia, porque yo sabía que un deportista, la vida de un deportista es bien ingrata, te puedes lesionar y se acaba todo, te puedes quedar sin patrocinadores con una pandemia y se acaba todo. Claro. Entonces yo siempre traté de educarles a mis hijos de que esto es un hobby que me quita mucho tiempo, sí, pero también me da mucho de vuelta, pero que eso no es lo que alimenta a la familia. Lo que alimenta a la familia es la agencia y que eso hay que seguirla construyendo y cuidando todos los días. Oye, Carl, y justamente pensando en mucha gente que nos escucha de otros países y ahorita hablamos de el Cotopaxi, probablemente no sepan de qué se trata ni cuántos metros tiene. Entonces, es una montaña de... Cuéntanos un poco en general qué es el Cotopaxi y en cuánto tiempo suben tus clientes promedio, digamos, que esta montaña que tú te subes de 1 hora 30 y pico. Claro, le ponemos en contexto, por supuesto, es una súper buena pregunta para entrar en detalle. Bueno, actualmente soy poseedor de 14 récords del mundo, muchos de ellos son del Ecuador. Para las personas que no conocen el Ecuador, tenemos montañas como el Cotopaxi, Cayambe, Chimborazo, Antizana, que son glaciares. A diferencia de otros países, estos no tienen cordillera, es decir, son montañas absolutamente autónomas que resaltan en un valle. Por ende, la aproximación a las mismas es muy fácil. Puedes llegar en vehículo, puedes llegar tranquilamente a dormir al pie de la montaña en hosterías, eso lo cual hace Ecuador también un paraíso para subir las montañas. Y el Cotopaxi normalmente es una expedición que demanda cierta aclimatación, es decir, a mis clientes yo los vengo aclimatando varios fines de semana, les hago varios ascensos, varios entrenamientos, y cuando ya están listos, los llevo al refugio a dormir. Los caminan 3 horas hasta llegar al refugio, pernoctan, comen, desayunan, y en la madrugada a las 12 de la noche se sale con el guía, los llevas atados en una cuerda y subes a la cumbre en cerca de 6 horas de ascenso, festejas un par de minutos en la cumbre y desciendes siempre en la mitad del tiempo del ascenso, es decir, cerca de 3 horas. Toma el descenso y llegas al refugio a eso de las 10, 11 de la mañana y regresas a la ciudad. Eso es un ascenso normalmente el promedio de que se demora el turista, mientras que el speed climbing lo hace realmente a velocidad, a todo pulmón. O sea, estamos hablando de que subes y bajas 5 veces más rápido de lo que sube la persona común y corriente, digamos. El promedio. Claro. Actualmente el récord del Cotopaxi lo pude bajar hace 2 años a 1 hora 26. Cumbre de refugio, y pues claro, solo para ponerlo en parámetro, subes en 1 hora 12, es el récord del mundo, y estuve 1 minuto en la cumbre y bajé en 12 minutos de bajada. Es decir, bajas del Cotopaxi en 12 minutos, que es decir, corres el kilómetro a menos de 3 el kilómetro, menos de 3 minutos el kilómetro. Entonces arriesgas mucho. Es tremendo. O sea.
arriesgas tanto que en un intento, al bajar muy rápido, como corriendo, se me rompieron los dos bastones, ¡plá! Y salí volando 200 metros al glaciar y casi no pude frenar porque, claro, no llevas la indumentaria de guía, Claro. sino llevas una indumentaria muy pobre. Entonces, claro, tratas de ser muy ágil, y esa parte de la agilidad es delicada. A veces corres y se ruedan piedras al lado tuyo y tienes que correr más rápido que ellas para que no te alcancen, y eso le hace también un kick de adrenalina, ¿no? Increíble. Es tremendo. Increíble. Tremendo. Yo tengo una condición cardíaca y que me afecta mucho más en altura. Entonces, yo solo pensar que tengo que esforzarme un poco más en altura es como que no me viene a la cabeza. Si el otro día subiendo a 3.500 metros pasé toda la tarde acostado y mi mujer me decía, ¿qué te pasa? Y era, es que subí a Papayacta. O sea, Claro. nada que ver. Y para que tengan una idea de la diferencia, ¿no? De alguien que está preparado específicamente para algo así. Oye, Carl, estuviste hace poco tiempo, justo que conversábamos en la Concagua. ¿Cómo manejas esa separación, digamos, llamémosle así, con tu familia? Has mencionado a tus hijos frecuentemente ahora en el podcast. Sé lo difícil que es, porque a veces por viajes uno tiene que separarse de la familia. ¿Cómo manejas y cómo es esa comunicación con ellos para decirles, oigan, estoy llevando la comida a la casa a través de esto? No, eso es que es una pregunta muy profunda, ¿no? Porque a la verdad, yo creo que primero tengo la suerte de estar casado con una apasionada de la montaña también. Yo le llegué a conocer a mi esposa a través del montañismo. Ella, bueno, yo fui su guía, lo que no se debe hacer, ¿no? Salir de date con la clienta, ¿no? Pero bueno, hay hubo match y Nos ha pues, pasado a veces ella con algunos entrenadores, te diré. no somos perfectos, tratamos de seguir las reglas, pero no siempre. Entonces, a lo que voy es que, claro, ella entiende que soy montañista, ella entiende también cuando bajo de la montaña que estoy cansado, pero yo soy un padre, Sí, perdón. yo soy un padre apasionado. Sí, yo no puedo vivir sin mis hijos, es algo que me mata. Yo a veces incluso veo muchos guías que están acostumbrados a tener una relación muy distante con su pareja o verles a los hijos de vez en cuando. Yo me muero si no hablo 2 días con mis hijos. Entonces, lo que hago es, hoy por hoy el mundo es más fácil, hay mucha tecnología, los llamo todos los días, les traigo regalos y claro, lo que voy a decir ahora es clave, menos es más. Me doy cuenta que antes me guiaba 3 Aconcagua seguidos y era importante traer esos $15,000 a casa. Ahora con traer 3 o 4 es ese tiempo de calidad con mi familia, y veo la manera de sacar dinero de otra manera, de dar charlas motivacionales, de tratar de ser más multifacético, de vender más en agencia, de ser más un administrador de la agencia. Y también me di cuenta con los años en el speed climbing sobre todo, de que tanto tiempo en la montaña es contraproducente, porque justamente lo que mencionaste anteriormente, Pablo, ese desgaste que tiene el cuerpo es tenaz. O sea, yo a veces hago entrenamientos de 3 semanas con el hipóxico, y como no soy normal, como me dicen muchos, con manera de cumplir, le pongo al máximo la máquina y duermo a 6.500 metros, y el siguiente día quiero rodar 60 kilómetros conectado a 6.300 metros con pesas, y le subo a la máquina hasta que tosa esa máquina. Y claro, llega un momento donde te empiezas a desgastar, empiezas a sentir que te duermes sentado, empiezas a darte cuenta que no puedes comparar ese tipo de entrenamiento con un entrenamiento a nivel del mar. ¿Quién mejor que tú para saber eso? Entonces, esa parte también está clave, que ahora prefiero a veces entrenar en casa para estar con mis hijos, a que estar ahí afuera en las montañas, chupando frío, estando días enteros en los refugios. Siento que es importantísimo tener ese equilibrio de cantidad. Con mi esposa decimos siempre, a ver, vamos a planificar el año, cuáles tienes que ir a guiar, porque es necesario que tú estés como líder, como cabeza de la agencia, y en cuáles no debes estar. Antes yo tenía que estar en todas, ahora he creado un equipo en donde ya no tengo que estar en todas, y trato de estar presente en otra manera, en un cafecito, en esto y lo otro, y me he equipado con un súper buen equipo en casa para tener mi propio gimnasio. Madrugo a veces a las 3 de la mañana para desayunar temprano, y ya empiezo a entrenar a las 4, y le despierto a mi hijo a las 6:30 y papá está ahí. No es que papá está corriendo, recién salió a entrenar y no lo ve, sino que trato de tener eso. Y algo que para mí personalmente es súper importante en el tema de educación
es en darle el mensaje correcto. No quiero que mi hijo piense que papá solamente corre en las montañas y que eso es nuestra profesión y a lo que dependemos, porque hasta qué punto es entendible para un niño de que papá tiene que sí o sí hacer el récord, o si no, no vamos a poder pagar el colegio. Entonces, también existe ese riesgo, ese miedo, en donde yo solo quiero que entienda que es un hobby que me ha llevado a volverme un deportista de élite y profesional, pero eso no deja de ser un pasatiempo en mi vida. Oye, y hace un ratito hablaste de tu equipo que tienes en la casa para trabajar, pero para entrenar, pero también de tu equipo que tienes en la empresa. ¿Qué tan importante para ti ha sido en el transcurso de estos años ir construyendo este equipo en el que puedes delegar ciertas funciones justamente? ¿Y qué características buscas y has buscado en ese equipo? Bueno, yo creo que algo que es importantísimo, y no solamente en el ámbito deportivo, sino en general en la vida, es encontrar un equipo al que puedas confiar, en donde tú puedas delegar y puedas, sobre todo, estar tranquilo, ¿no? Porque una cosa es delegar y no poder dormir porque sabes que no lo va a hacer bien, y otra cosa es delegar y sabes que ya es un problema menos. Sin embargo, siempre he sido de la idea de que no todo puedes delegar. A veces al ser la cabeza de la empresa y a veces la imagen de la empresa, hay veces que incluso no llego ni siquiera a conocer a un turista que viene al Ecuador porque todo se delegó. Y esa persona sale decepcionada y dice, pero eso del CARL es solamente la pantalla de la página web y nunca lo vi. Claro. Entonces esa parte es súper importante cuidar, ¿no? Entonces a veces me pasa que tengo 3 o 4 grupos al mismo tiempo que no puedo estar en todos, y pues trato de llamarles, de escribirles o de darles algo y tratar de que mi equipo me ayude en eso también a transmitir cuál es mi filosofía o por qué hago esto, ¿no? Entonces creo que eso sí es importante, algo que todos deportistas queremos, sobre todo los que no venimos del fútbol, en el sentido de ser mimados, es que a veces cuando tú viajas como ecuatoriano hacia el extranjero, te toca hacer todo, ¿no? Desde hacer la petición a la aerolínea para que vaya la bicicleta, que el aval que no fue firmado, que el uniforme que resulta que no está en los parámetros, y los delegados que tienen que estar ahí, pero resulta que no mandaron a nadie. Entonces tienes 800,000 problemas, y el rato que tú quieres partir, te das cuenta que tienes una cabeza más ancha que el casco. Y no estás ahí enfocado en lo que tienes que hacer. Y muchas veces el resultado ya está. Va de la mano de eso. Siquiera, exacto, ya simplemente ya se quemó el pan. Entonces, lo que yo digo ahí a veces es que tienes que aprender a hacer eso con tiempo para que puedas tú también rendir. No puedes esperar cosas extraordinarias. Me pasó el año pasado que viajé a la Aconcagua para intentar bajar mi propio tiempo, y las autoridades no me dejaron entrar al parque por un tema burocrático, y al final me dijeron, sí, pero el carro igual va a guiar, y luego de la guianza seguro se queda un par de días. Pero ya no puedes, estás cansado, estás agotado, estás con los turistas encima, que no, que esto, que el traguito acá, que el festejo de la cumbre, y ya no estás en ese modo atleta. Entonces, para mí sí es importante, en eso soy súper planificador. Hay ratos que se dan las cosas, y para que se den las cosas tienes que hacerlo con anticipación. Y lo mismo va en la familia. Claro. En la familia es planificarlo con tiempo, y yo antes competía todos los fines de semana, pero todos. Y llegaba un punto en donde mi familia venía a todas las carreras, y en todas esperaba 4 horas hasta que llegue el car, y en todas era el aplauso, y llegaba, y para todas mi suegra había hecho un pastel y había hecho claro, que llega un punto donde esos están viviendo tu vida. Ellos están haciendo todo lo que tú quieres, y abres los ojos y dices, a ver, no es así, es un equipo, ¿no? Y llega un momento donde dices, a ver, mi hijo también ya es más grande, ya quiere ir a sus fiestas infantiles, ya quiere jugar fútbol en un club, ya quiere hacer esto. Entonces, claro, tampoco vamos a vivir la vida de él, pero sí tratamos de tener un balance en todo. Tratamos de decir, ok, esta carrera me parece importante, quiero correrla, este récord quiero hacerlo, tengo que prepararme, y este fin de semana sí, hagamos lo que ustedes quieran, o los niños pueden escoger uno al mes, en donde pueden escoger lo que quieran. Es un equipo, en casa es un equipo, y yo creo que eso es importante, entender que el atleta no simplemente es todo en la casa, porque eso es muy egocéntrico. Ahora, justamente hablaste de trabajo, hablaste de la familia, y hablas de todo lo que implica esta presión, ¿no? Y me imagino que al ascender y descender montañas a velocidad, como que es lo que practicas en deporte, hay situaciones de alta presión, ¿verdad? Tanto en el trabajo, cuando estás guiando un grupo, como cuando estás haciendo tu deporte de speed climbing. ¿Y cómo tomas decisiones críticas
en ambientes tan diferentes, digamos, que son el mismo lugar, pero que a la vez son tan desafiantes? Uno trata de tener todo bajo control, ¿no? Por más de que a veces no parezca así en los videos y digas, este tipo, si lo único que quiere es matarse en la montaña, uno trata de tener todo bajo control porque entrena de una manera más fuerte. Es decir, cuando tú estás haciendo un performance es porque tienes todo bajo control. Si es que no lo tienes bajo control, es porque no lo hiciste bien. Así es. Y ahí es cuando empieza esos errores en cadena, ¿no? Y los errores de cadena en la montaña son desatados a algo que no llegas a parar a tiempo. Es decir, empiezas a seguir y sigues cometiendo más errores. Yo creo que muchas veces planificamos algo y cuando estás ahí empiezan a surgir cosas que no pensaste, ¿no? Por ejemplo, en el Makalu estuvimos bajando y yo ya no podía más por la zona de la muerte moverme. Estaba absolutamente como un robot sin poderme mover. Mi cuerpo estaba faltando la cantidad de oxígeno que necesitaba para respirar, para moverme. ¿Qué es la zona de la muerte, Carl? O sea, ¿es un espacio físico? No suena bonito. No suena lindo, la verdad, para nada. Entonces, ¿es un lugar geográfico o es una zona donde vos ya estás muy agotado? No, es un lugar geográfico. La zona de la muerte en el mundo de la montaña son a partir de los 7.300 metros de altura. Para arriba hay tan poco oxígeno en el ambiente que tu cuerpo empieza a morir lentamente. Y es una zona en donde 99% de los montañistas usan oxígeno artificial para tener una buena circulación. Hay solamente 1% de montañistas que les gusta o intentan subirlo sin el uso artificial de oxígeno. Entonces, eso hace que tu cuerpo empiece a trabajar con tan poco oxígeno que empiezas a tener secuelas. La primera son congelaciones, la segunda son movimientos, movilidad, y la tercera, que a mí es la que más me costó, es la digestión. Empiezas a comer algo y eso no llega ni siquiera al estómago, eso sale otra vez, porque el cuerpo no puede trabajar, no puede digerirlo. Entonces, la zona de la muerte es un lugar en donde el montañista tiene tiempo limitado. Por más entrenado que estés, por más currículum que tú tengas, cada ser humano es distinto en la zona de la muerte, ¿no? Y en el Makalu, cuando llegamos a la cima, hicimos un nuevo récord del mundo. Muchas veces yo siempre en los récords del mundo en la bajada los disfrutaba mucho porque corría y me sentía libre y podía ser un ave abriendo las alas, y en el Makalu lloré porque dije, Dios mío, no sé si voy a bajar, no sé si lo logre, porque daba 2 pasos y tenía que vomitar, 2 pasos y tenía que vomitar, y ya no salía nada, y ese esfuerzo del estómago de botar me hizo que no podría ni caminar 10 metros, y sabía que tenía que descender 25 kilómetros hasta abajo. Entonces sabía que era muy duro, y claro, era esa parte de concéntrate, quiénes te han traído hasta acá, por quién estás luchando, no te rindas. Claro, tú ves tantas historias, tantos documentales de estos fantasmas que te hacen dormir en la montaña, la famosa muerte suave, ¿no? Que te hacen descansar porque son ya alucinaciones que tú tienes de manos que te hacen descansar. Todos esos miedos, y claro, en esos momentos pienso mucho en mi familia, pienso mucho en lo que me trajo aquí y en mis principios, en tratar de nunca bajar la guardia, de dar el 100% y regresar con bien a casa, porque eso es lo más importante. La cumbre no es el récord, sino regresar a casa y tratar de hacer las cosas correctamente. Entonces siempre tenemos un plan B, un plan C en la maleta, llevamos algún implemento para poder pedir ayuda, o cualquier implemento que podamos abortar la misión, o que alguien nos venga a ver. Tenemos siempre algo de backup. En esta ocasión teníamos al Topo y a la Carla, que estaban en la montaña, pendientes de nosotros, motivándonos por la radio, indicándonos cosas del clima, de la alimentación y todo, que nos ayudó para seguir. Oye, y justamente, ¿cómo escoges estos objetivos? ¿De acuerdo a qué los analizas? ¿De acuerdo a, me imagino igual, mencionaste hace un momento las conversaciones con tu esposa, con tu familia, y a raíz de cuándo decidiste dedicarte, llamémoslo así, al 100% al speed climbing? Sé que tuviste un encuentro interesante con Kilian Jornet, sé que tienes una amistad con él además, no sé si es que él de alguna forma fue el motivador en algún caso para decirte, oye, tú sí puedes. Bueno, Kilian es como Messi en el fútbol, ¿no? Que Kilian es una eminencia en el deporte del trail. Yo creo que todos los que practican trail saben que Kilian es dueño y señor de todos los récords, y pues
una eminencia. Y pues cuando yo me voy por primera vez a hacer un récord internacional y viajo al Kilimanjaro, a la montaña más alta del África, me pongo a entrenar en esta montaña. Mientras guiaba, escucho por primera vez su nombre. Y digo, la gente hablaba del famosísimo Kilian Jornet, y digo, ¿quién es Kilian Jornet? Yo era ciclista, yo sabía quién era Christoph Sauser, Alban Lacata, Nino Schurter y todas las leyendas del ciclismo, pero no tenía idea de trail como tal. Y cuando la agencia para la que yo trabajo me dicen, oye, Carl, ¿quieres intentar el récord del mundo del Kilimanjaro? Lo tiene un chico llamado Kilian Jornet. Yo llego a casa y ahí empiezo a googlear y pues casi se me cae la mandíbula, ¿no? Digo, Dios mío, este tipo sí es un mutante, y ¿a qué me metí? Yo dije, claro, quiero hacer el récord del Kilimanjaro, pero claro, yo competía contra el refugiero, contra el arriero, pero ahora sí era un atleta de hecho y derecho, en donde decías, este tipo fue con una producción, con pacers, con entrenadores, con nutricionistas, con todos, a hacer el récord del Kilimanjaro. Y claro, ese era mi gran cuco, ¿no? Y ese cuco no me dejaba dormir, porque decía, Dios mío, ¿en qué me metí? Cuando estuve corriendo en el Kilimanjaro para intentar hacer el récord, lo tenía todo el tiempo presente a él. Como decía, él habría comido ahorita, él habría tomado ahorita, él habría descansado ahorita. Y luego rompí el récord de Kilian por 32 minutos en el Kilimanjaro, y los medios me escribieron, ¿quién es este tipo? ¿De dónde apareció? Claro. Y ahí es cuando por primera vez me digo, wow, o sea, pude vencer a ese gigante, y fue pura suerte, vamos a hacer a una más. Y ahí es cuando entro en contacto con él, me empieza a escribir a mí en redes, yo le empiezo a responder, y pues ese sueño de verlo en una revista y luego verlo en carne y hueso y estar en Chamonix entrenando con él, compartiendo momentos de conversas largas sobre nuestras parejas, sobre los proyectos, sobre lo que viene en el Everest y esto y lo otro, fue para mí mucho más allá que un encuentro. Y claro, incluso corrimos juntos a la cumbre del Mont Blanc, que nunca me he de olvidar, y pues pasamos momentos interesantes. Igual luego lo vi en varias carreras, en Tegama, lo vi en otras carreras también, en donde pudimos conversar un poco. Y la verdad es eso me llevó mucho de Kilian, su humildad, y con lo que me llevó. Y obviamente hasta el día de hoy es una eminencia y le sigo mucho en lo que hace, he leído todos sus libros y tal. Pero yo creo que sí, yo creo que es el mentor de esto para mí, porque yo no conocía antes de Kilian que existía alguien que hacía todos los récords. Y dos, vengo de un padre muy montañero, muy tradicional, que toda la vida me enseñó a hacer montaña, pero de otra manera, ¿no? Claro. Guiando, usufructando de la montaña, viéndolo como un estilo de vida. Entonces, poder combinar ambos para mí fue increíble. Y claro, y respondiendo tu última pregunta que me hiciste, Pablo, ¿cómo escojo los proyectos? Pues para mí está clarísimo que cuando hice el récord del Kilimanjaro y regresé al Ecuador, quería hacer los 7 Summits, porque eso nunca ningún atleta había logrado, hacer los 7 Summits en récord del mundo todos. Llevo 4 de ellos, 3 todavía no los he podido hacer por razones económicas, porque entró la pandemia, me quedé sin patrocinadores, pero en el 2025 voy al Everest. Eso ya es una confirmación. Wow. Del gran objetivo al que estoy preparándome ahorita, y en algún momento incluso les pediré su asesoría. Estoy entrenando muchísimo para esto, sobre todo porque sé que el 90% es cabeza en el Everest. Sobrevivir tantas horas en la zona de la muerte, ¿qué se te va a pasar por la cabeza? Estar cerca de 10, 11 horas en la zona de la muerte, todo eso tengo que practicar. Entonces he estado entrenando muchísimo el tema de cansancio, es decir, en 90 días he descansado 2, para entrenar todos los días con fatiga y con fatiga y con fatiga y con malas noches y mal dormido, y nos turnamos con mi esposa la dormida con mi hija chiquita para también sentir ese agotamiento y darnos una mano que ella descanse, y así tratar de entrenar a veces con la cabeza totalmente agotada, en donde te duermes en el escritorio, porque eso es lo que se siente en una montaña cuando estás en una cierta altura, que tu cuerpo simplemente no puede más del sueño, porque el cuerpo es inteligente y te quiere echar a dormir, porque quemas una barbaridad de calorías, y sobre todo porque tienes esa fatiga muscular por la falta de oxigenación y por la falta de circulación que tiene tu cuerpo. Entonces esa parte mental para mí es un libro entero que hay que aprender cómo funciona un atleta de alto rendimiento ahí arriba. Es una enciclopedia que espero algún día poder escribir un libro sobre lo que se siente hacer esto a esas alturas.
Oye, y mencionaste hace un ratito, para nosotros estaríamos encantados de la vida en poder aportar en algo pequeñito en esa preparación. Se me vienen a la mente cosas, inclusive pensando en eso, porque todo es medible. Entonces, inclusive esa fatiga hay que medir hasta dónde puede ser contraproducente, inclusive en el proceso de preparación hacia la carrera, hacia el objetivo, digamos. Entonces, en carrera tú tienes que siempre simular las condiciones, pero hasta cierto punto. Y el saber justo a veces del balance ideal de cuál es ese último peldaño que debo escalar para no sobrepasarme debe ser súper importante en tu preparación para el Everest. Entonces, me parece súper interesante indagar también y aprender en esa tan cercano a la muerte mismo. Entonces es un tema súper complicado. No, y hay un tema que está mencionando, ¿no? Que es el tema de la salud mental, porque, claro, o sea, yo tenía una pregunta aquí que le iba a hacer, ¿no? Que era el tema de cómo haces para mantenerte en un estado físico y mental oportuno o específico, tanto para desempeñarte como tu propio empresario, o sea, como tu propio jefe y como empresario dentro de tu empresa, y a la vez como deportista. Pero, o sea, el tema de la salud mental, más allá de la salud física, estas batallas que habla, por ejemplo, de la zona de la muerte, o sea, ¿qué rutinas haces? Porque claro, me decís, ¿no? O sea, nos turnamos con mi esposa para acostar a mi hija y fatigarnos y cansarnos, pero ¿qué otras rutinas hace Carl para mantener este tema de que la mente pueda superar al cuerpo en situaciones tan extremas? Y esto también se aplica, obviamente, a la hora de trabajar, ¿no? Mis amigos me dicen que me gusta ser masoquista, y es cierto, ¿no? Porque tienes que amar ser un sufridor, creo yo. Por ejemplo, ahora estuve en el Aconcagua y porteaba 28 kilos en la espalda, ¿no? Y me decían, pero Carl, hay porteadores. ¿Cuál es el tema con reventarte la espalda? Y digo, no, es que es eso. O sea, estoy cansado, me voy a cargar 28.5 kilos, que me duela todo el cuerpo y de noche no duerma nada en la carpa y el siguiente día me toque ir a la cumbre y sonreírle a todo el mundo. Y es una manera de yo mismo entrenar. Yo me entreno así, toda la vida he sido así, de esas personas que dicen, ok, alguien tiene que bajar con un cliente de la montaña, pero mañana necesitamos otra vez un día. Yo bajo corriendo, dejo en el refugio, instalo y subo corriendo el siguiente día. Me gusta ser así, toda la vida he sido así. Soy extremadamente disciplinado con entrenar, pero claro, descuido muchas cosas. Mi mujer siempre me jala las orejas, que a veces llego de la montaña 3-4 kilos más. ¿Por qué será que las mujeres siempre nos jalan las orejas, no? O sea, eso creo que es lo más normal que has contado en este. Hasta sí, de todo lo que has dicho es lo más normal que nos asemejamos todos. Oye, sí, pues la tema de la hidratación, eso siempre descuido. Por ejemplo, a veces me olvido un día entero de tomar agua y de pronto estás con calambres en la carpa y tú eres el que le dices 10 veces al turista que no deje de hidratarse en la montaña, pero tú mismo a veces te olvidas por estar pendiente del resto y no de cuidarte a ti mismo. Ya. Sí, y eso pasa. Alguna vez me pasó a mí cuando compartí carreras con mis propios pupilos, en los que no me sentí que fui un buen entrenador por estar compitiendo además ahí, pero también descuidé mi parte nutricional, descanso, hidratación y demás. Entonces yo salí del agua ya acalambrado y después les veía en la bici que estaban mal y yo me sentía mal por ellos también. Entonces es como que sentí que no pude cumplir ni lo uno ni lo otro. Entonces ahora hay que he tratado de manejar con mucho mayor balance ese aspecto entre las dos cosas que uno hace, que es... Y por eso muchas veces veo que vos no competís y preferís estar afuera. Sí, claro. Yo a veces no tolero, no manejo bien esa situación, entonces prefiero dar el paso a un costado. Uh-huh. Tampoco nunca fui un atleta de alto rendimiento para decir, me estoy perdiendo el subirme al podio, así que no hay ningún problema por ahí. Hablando de lo que nos hablabas acerca de los empresarios, tú eres un empresario y nos mencionaste algo que siempre hemos topado todo este año en este podcast, que es la disciplina. Uh-huh. Y es aparte de eso, ¿qué consejos les darías a quienes... Hay muchos empresarios que nos escuchan y nos dicen, no, yo no puedo, simplemente. O sea, no puedo manejar la empresa y además estar atento de la familia y además darme un tiempo para entrenar. Que a veces no se dan cuenta que ese tiempo para sí mismos es súper importante en el rendimiento de la empresa, la familia y demás. ¿Qué se te viene a la mente para decirles, oigan, esto me funciona? ¿Por qué no intentan? Porque muchas veces no queremos salir de nuestra zona de confort o nuestra
o nuestra herramienta de éxito. Y cuando llegamos a una edad entre los 40 y los 50, empezamos a darnos cuenta de que podría ser distinto. Ya tienes hijos, ya tienes familia, y empiezas a darte cuenta de que el tema deportivo tal vez descuidaste y que podrías hacer cosas grandes, pero te falta el tiempo. Y esa es la parte crucial en la vida en donde maduramos y nos damos cuenta de que quisiera hacer cambios, ¿no? Y cuando queremos hacer cambios, para muchos esa zona de confort es difícil abandonar. Entonces, cuando todos nosotros, yo era ciclista y me volví corredor, de pronto madrugas todos los días a correr y extrañas la bici, porque esa era tu zona de confort y podías meterle muchísimos kilómetros más a la bici y no te dolía el cuerpo, y ahora como corredor resulta que te duele mucho el cuerpo y extrañas, ¿no? Entonces yo creo que el primer consejo es ponerte metas. Creo que está clarísimo que las metas pueden ser muy distintas entre cada ser humano. En mi caso hablo de un récord en el Everest, para otros será llegar a comprar pan a las 6 de la mañana caminando. Está bien, eso no te hace mejor que yo o peor que yo, somos exactamente iguales, simplemente nos hemos puesto una meta, y eso es importante, tener claro de que no tiene que ser una meta fuera de tu realidad, pero sí tiene que ser una meta que sea fuera de tu zona de confort, y tienes que trabajarla a micro y a macro tiempo, porque está clarísimo que tú no puedes simplemente decir, el próximo martes se cumple mi meta y tal, luego. No, tienes que tener un calendario, tienes que tener varias, un objetivo a largo plazo, y lógicamente tienes que hacer sacrificios. Y esos sacrificios son dejar de hacer cosas que te gustan, como por ejemplo, ya no te vas a mandar la película de Netflix todas las noches, sino te vas a ir a descansar más temprano. O tranquilamente dices, ok, toda la semana he estado entrenando y nunca he desayunado con mis hijos, entonces sí, tal vez 2 días no entrenes en la mañana y te tomes el tiempo al mediodía cuando ellos están en el colegio. O sea, la verdad es solo organización, es todo organización, es cuestión de decir, a ver, este día en mi casa, por ejemplo, mi esposa, martes y jueves necesito entrenar temprano porque tengo clases de alemán. Perfecto, entonces tú entrenas temprano y yo ya veo cuándo entreno, y para eso yo desayuno con los niños. Y es cuestión de organizarse. Somos humanos, somos imperfectos. Es claro que a veces se dañan los planes, o algo tiene, o alguien se enferma, o todo se empieza a revolver. Pero si es que hay algo que realmente nos destaca a los ecuatorianos, es adaptarnos, a ser resilientes, a entender que no todo tiene una estructura, pero tratamos de seguirla. Y por ejemplo, hay veces en donde toda la semana he tenido mucho trabajo y el fin de semana me pican las piernas por hacer algo grande. Entonces nos organizamos para que una mañana entera, un fin de semana, salga a correr como el corremontes, como dirían los españoles, a verme 2, 3 y veloz, pero igual madrugo, para no quitarles el sábado a mis hijos. No me importa si es que yo duermo 6 horas y ya recuperaré esto en la tarde. Entonces, yo creo que el único consejo que les puedo dar, con lo imperfecto que soy, igual que todos, es simplemente tener organización, tener metas, tener disciplina. Eso es todo. Así es. Es increíble porque... Siempre volvemos a lo mismo, sí, o sea, es así. En cada entrevista íbamos con temas y todo lo que hablamos, y siempre, o sea, la verdad es que los invitados nos dejan un mensaje brutal, y siempre estamos hablando del tema de disciplina, ¿no? O sea, la motivación es chévere, pero si no hay disciplina de por medio, es casi imposible alcanzar metas. Tenemos un segmento, Carl, que se llama Preguntas Rápidas. Este segmento de Preguntas Rápidas llega gracias a el Ironman 5150 en Ecuador, que ya les vamos a dar un par de noticias bien chéveres con respecto a esta carrera. Y estas preguntas rápidas, yo voy a arrancar con la primera, ¿te parece, Carl? Y la primera dice, ¿qué come Carl? ¿Cómo es la alimentación de Carl normal? Excesiva, 0 dietas, lo único que no como es carne de chancho, pero como como diría Martín Sainz, por 2. Él también come. Sí. Todos creo que yo como igual. Y por 2 o por 3 también. Sí. Claro. A ver, siguiente. ¿Sabes a quién no le ganas? Comiendo. Al Javier. No te escuché bien. ¿Sabes a quién no le ganas comiendo? A Kilian. No, a un amigo tuyo, al Javier Fiallo. O sea, es bastante ya. A ver, vamos, segunda pregunta. Segunda pregunta dice, ¿cuál es la rutina normal de entrenamiento de Carl? No hay ninguna rutina normal, porque cada mes del año, cada semana del año es distinta, pero sí, normalmente trato de trotar cerca de 100 kilómetros a la semana y rodar cerca de 100 kilómetros a la semana. Perfecto.
Oye, ¿y cuántas horas a la semana al ojo entrenas? De 20 cuando no estoy guiando y de 50 cuando estoy en la montaña. Wow, un montón. 50 horas. Bien, es un montón de tiempo. Otra, a ver, ¿cuál es la actividad favorita que hace Carl con su familia fuera de la montaña y del entrenamiento? Ir a la casa de la montaña. Tenemos una casita en las faldas del Paso Ochoa y nos encanta ir allá cada fin de semana a respirar aire puro, a ver vacas, a verles a mis hijos corretear en el páramo. Para mí no tiene precio eso de verles sin pantadas. Claro, es brutal. Justamente ayer hablaba con todo un tema de una familia, con el tema de las pantallas. Tenemos un buen tema ahí para hablar, ¿eh? Con el tema de la liberación de pantallas. Carlos dijo recién, ¿no? ¿Querés mejorar? Dejá de ver 2 horas de Netflix y podés empezar a hacer tiempo en otras cosas. La noticia que les comentaba recién antes de las preguntas rápidas es que hasta este viernes podés inscribirte a las 2 carreras de Ironman Ecuador con un precio súper espectacular de descuento. Acá abajo en la caja de comentarios, tanto en Spotify como en Apple como en YouTube, te vamos a dejar los datos para que puedas acceder a este descuento porque es un descuento brutal, así que no te pierdas este descuento. Y porfa, no se olviden de suscribirse en el podcast. Nos hemos dado cuenta que el 65% más o menos de los que nos escuchan no se han suscrito todavía, pero nos va a ayudar muchísimo en el posicionamiento que queremos y que pronto les contaremos una noticia bien chévere. Justamente hay una noticia bien bacán con el tema. Si es que se suscriben. Muchísimas gracias. Sí, así que no dejen de suscribirse. Carl no está suscrito todavía al canal, me lo acaba de confesar antes de empezar, así que lo va a hacer. ¿Cómo? Que hoy tarde se suscribe. Sí, hoy tarde, dice, ya, eso bien. dijo, eso se comprometió. Compromiso. Que hoy tarde se suscribe. Carl, queremos agradecerte por tu tiempo. La verdad es que... sabemos lo complicado que es cuando estás aquí justamente por tus talleres, tus conferencias, tus charlas motivacionales. Así que gracias por darnos este pequeño espacio. Yo personalmente te escuché hace mucho tiempo en una charla motivacional, te lo dije justo antes de empezar a grabar, y sos una de las personas que en serio a mí me ha motivado en la vida a hacer muchas cosas de las que creo que hoy que estoy ejecutando. Carl, gracias por darnos este tiempo y estar con nosotros hoy. No, muchas gracias a ustedes por las palabras. Leandro, ya con que tenga uno que motive, vale la pena lo que hago. Así de simple es la vida. Así que muchas gracias. Tienes varios. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues ahí un mensaje a todos que hagan deporte, que tengan una vida sana, que aprovechen este país increíble que es para hacer montaña y pues que nunca dejen de soñar en grande, que todo se puede. Por más ecuatoriano que seas y a veces nos sentimos menos que el resto, pues no se sientan menos que el resto. Podemos hacer cosas gigantes allá afuera. Así que un fuerte abrazo a todos y nunca bajen la guardia. Mensajote. Pablo, como siempre digo, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Muchas gracias.